Hola profesor y queridos compañeros, el día de hoy voy a dar apertura a una exposición muy emocionante, un tema que nos toca a nosotros como futuros psicólogos y es la comunicación celular. Vamos a partir desde el concepto de lo que es la comunicación celular y de ejemplos de cómo se aplica en nuestra vida cotidiana. Para empezar es necesario comprender que es un proceso que permite que nuestras células interactúen, se organicen y respondan a estímulos de nuestro entorno, asegurándose que nuestro organismo funcione de una manera coordinada y adecuada. En el transcurso de esta exposición voy a estar citando algunos textos como lo son Albert 2014 y los en 2021, que son referentes internacionales de la biología celular y molecular. Como les mencionaba, a continuación mi compañera les va a dar un ejemplo de cómo la biología y la comunicación celular se aplica a nuestra vida cotidiana. ¿Qué es la comunicación celular? La comunicación celular, según Albert et al. 2014, es el conjunto de procesos mediante los cuales una célula detecta, interpreta y responde a señales externas. Estas señales pueden ser sustancias químicas como hormonas, neurotransmisores, citoquinas, que se unen a receptores específicos en la superficie o exterior de otras células. Esta interacción desencadena una respuesta específica como la activación de genes, la liberación de otras sustancias o el inicio de un cambio en el comportamiento celular. Sin esta comunicación, procesos vitales como la digestión, la inmunidad o el desarrollo no sería posible. Existen 4 tipos principales de comunicación celular según Lodich et al. 2021. La primera, endocrino, en donde las señales viajan largas distancias por la sangre, como las hormonas. La segunda, paracrina, en donde se afectan células cercanas. La tercera, autocrina, en la cual las células envían señales a sí misma. Y la cuarta, contacto directo, en donde dos células se comunican físicamente mediante proteínas de membrana. Históricamente, la existencia de la comunicación celular se empezó a sospechar en el siglo XIX, pero fue en el siglo XX cuando se identificaron los primeros receptores celulares y se comprendió que las señales químicas regulan funciones celulares, como lo expresa Lodich et al. 2021. Hoy en día, esta comprensión es esencial para áreas como la medicina, farmacología y la biotecnología. Profes y compañeros, les voy a dar 4 ejemplos de la vida cotidiana. La primera, regulación del azúcar en la sangre después de comer. Cuando una persona consume alimentos ricos en carbohidratos, como arroz, pan o frutas, los niveles de glucosa en la sangre aumentan. En respuesta, el páncreas libera una hormona llamada insulina, que viaja por la sangre, comunicación endocrina, y se une a los receptores de insulina en la membrana de las células del hígado, los músculos y otros tejidos. Esta señal le indica a las células que deben absorber la glucosa de la sangre para usarla como energía o almacenarla como glucógeno. Este proceso mantiene equilibrados nuestros niveles de azúcar y es vital para prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2. Albert et al. 2014. Nuestro segundo ejemplo son cambios hormonales en la adolescencia. Durante la pubertad, el cuerpo empieza a liberar grandes cantidades de hormonas sexuales, como el estrógeno en mujeres y la testosterona en hombres, producidas por ovarios y los testículos. Estas hormonas se comunican con distintos tejidos del cuerpo, como la piel, los músculos o las cuerdas vocales, por medio de receptores hormonales específicos. Esta comunicación celular genera cambios como el desarrollo de los senos, el ensanchamiento de la espalda, el vello corporal, los cambios de voz y el inicio de la menstruación. Estos cambios son un ejemplo claro de cómo las células reciben señales y modifican su función para generar cambios visibles en el cuerpo humano. Lodich et al. 2021. Nuestro tercer ejemplo es la respuesta del sistema inmunológico ante una infección. Imaginemos que una persona se corta un dedo. Las bacterias pueden ingresar al cuerpo y algunas células inmunológicas, como los macrófagos, reconocen el agente extraño. Estas células liberan citoquinas, moléculas señalizadoras que activan otras células del sistema inmune.
como los linfocitos y neutrófilos. Este tipo de comunicación que ocurre entre las células cercanas, comunicación paracrina, permite coordinar una respuesta defensiva. Las células migran al área afectada, provocando una inflamación, enrojecimiento y calor, mientras combaten la infección. Gracias a esta comunicación celular, el cuerpo puede protegerse y curarse. Nuestro cuarto y último ejemplo es la sensación de dolor ante una herida o un golpe. Cuando alguien se golpea o se corta, las células de los tejidos dañados liberan sustancias químicas, como las prostaglandinas. Estas moléculas activan los receptores de las neuronas sensitivas, que inician una señal nerviosa que viaja hasta el cerebro, donde se interpreta como dolor. Esta señalización es fundamental porque nos alerta del daño y nos impulsa a proteger la zona afectada. Además, gracias a la comunicación celular, se inicia la reparación del tejido lesionado mediante el reclutamiento de células como los fibroblastos que producen colágeno para cerrar la herida. En otras palabras, sentir dolor es posible gracias a la comunicación entre células nerviosas y células del tejido. Compañeros, como estudiantes de psicología es necesario comprender que la comunicación celular no solo es importante desde el punto de vista biológico, sino también es esencial para comprender cómo se estructuran algunos procesos mentales y conductuales. Las señales que se transmiten entre células, especialmente en el sistema nervioso y endocrino, son la base fisiológica de funciones como lo son la memoria, las emociones, el comportamiento y la percepción de nuestro entorno. Por ejemplo, los neurotransmisores como la serotonina o la dopamina actúan como mensajeros químicos entre neuronas y sus alteraciones están relacionadas con trastornos como lo que son la depresión y la esquizofrenia. Eso se nos menciona en Albers 2020. Desde esta perspectiva, la comunicación celular nos permite entender cómo lo biológico y lo psicológico están interconectados y cómo es fundamental integrar esos conocimientos en la formación profesional de la salud mental. Bueno, ya para concluir, es necesario estudiar la comunicación celular no solo como contenido de biología, sino que también verla como una herramienta que es importante para abordar integralmente al ser humano desde su base molecular y su comportamiento social.